La memoria es un paisaje traicionero, donde la normalidad de un día cualquiera puede convertirse, en retrospectiva, en el preludio de una tragedia. El 12 de octubre de 1996, el otoño pintaba el campus de la Universidad Federal con tonos de oro y melancolía. Las hojas secas danzaban en el suelo y el aire llevaba la promesa de un futuro brillante para los jóvenes que caminaban por aquellas alamedas. Entre ellos estaba Sofía Oliveira, de 25 años, una fuerza de la naturaleza disfrazada de estudiante de medicina. Sus pasos eran firmes, su mochila pesada de libros y sueños. Era el orgullo de su clase, una mente afilada con una compasión que parecía demasiado grande para su pecho. Aquella tarde, nadie que la viera sonriendo a un compañero o saludando a un profesor podría imaginar que aquellas eran las últimas horas de su vida visible. Sofía cargaba más que el peso de los libros. Dentro de ella, una tormenta se formaba, un conflicto ético que la enfrentaba a la persona que más admiraba profesionalmente. Había descubierto un fallo, una mentira peligrosa oculta en hojas de cálculo e informes de investigación, y su conciencia no la dejaba en paz. Mientras caminaba hacia el imponente edificio de anatomía, su destino ya estaba sellado, no por un azar del universo, sino por una decisión que ella había tomado, la de buscar la verdad, costara lo que costara. La luz del sol poniente se reflejaba en su cabello oscuro mientras abría la pesada puerta de madera del edificio, desapareciendo de la vista del mundo y entrando para siempre en el reino sombrío de los misterios no resueltos. La normalidad de aquel momento era la más cruel de las mentiras. 22 años pasaron, el mundo cambió, la tecnología avanzó, pero ciertos lugares guardan ecos del pasado como si el tiempo fuera solo un detalle. El laboratorio de anatomía de la universidad era uno de esos lugares. El olor a formaldehído y polvo flotaba en el aire, una mezcla de ciencia e historia. En 2018, esa tarea, de conciliar lo antiguo con lo nuevo, cayó en manos de Sergio, un técnico de laboratorio recién contratado, cuya atención meticulosa a los detalles era casi una obsesión. Su misión era catalogar y restaurar la vasta colección de especímenes para un nuevo archivo digital, un trabajo que muchos consideraban tedioso, pero que para Sergio era una forma de comunión con el conocimiento. Trataba cada hueso, cada pieza, con una reverencia silenciosa, consciente de que ya habían sido parte de una vida. Inuenos. El centro del laboratorio, colgado de su soporte metálico, estaba el esqueleto que generaciones de alumnos habían apodado cariñosamente Arthur. Era una institución, un testigo silencioso de miles de clases, de sueños y frustraciones de futuros médicos. Para Sergio, Arthur era solo un ítem más en el inventario, el esqueleto número A74. Con un paño suave y una solución de limpieza, comenzó el delicado trabajo de quitar el polvo de décadas. Limpiaba cada vértebra, cada costilla, con su mente enfocada en la tarea. Era un trabajo metódico, casi meditativo, un día como cualquier otro en un lugar donde el pasado y el presente coexistían en un silencio profundo e inmutable. Pero el silencio estaba a punto de romperse. Bajo la luz fría y brillante de su lámpara de trabajo, algo llamó la atención de Sergio. Mientras pulía la cara interna del hueso pélvico de Arthur, sus dedos sintieron una irregularidad, una sutil ranura que no pertenecía a la textura natural del hueso. Curioso, tomó su lupa, un instrumento que rara vez lo abandonaba. Lo que al principio parecía un rasguño accidental, bajo la lente de aumento, reveló ser otra cosa. Eran marcas deliberadas, minúsculas, arañadas con una precisión desesperada. Su corazón comenzó a latir más rápido. Ajustó el foco, conteniendo la respiración. Las letras eran casi ilegibles, pero estaban allí, un mensaje grabado en hueso. Alencar. Sala 302. Él me vio por última vez. El aire en el laboratorio pareció volverse más denso, más frío. Por un instante, Sergio se quedó paralizado, su mente tratando de procesar lo que sus ojos veían. Alencar. El nombre resonó en su cabeza. El doctor Ricardo Alencar, el venerado rector de la facultad. Y entonces, como un relámpago, hizo la conexión.
Las historias, las leyendas del campus sobre la brillante estudiante que desapareció sin dejar rastro hace más de 2 décadas. Sofía Oliveira. La tragedia que se había convertido en una advertencia. Sergio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No estaba sosteniendo solo un espécimen de enseñanza. Estaba sosteniendo el testamento de una mujer muerta, un grito de auxilio que esperó 22 años para ser escuchado. La pieza de museo se había convertido en la escena de un crimen, y él, un simple técnico, era el primer testigo. El descubrimiento de Sergio desencadenó una avalancha. En pocas horas, el silencioso laboratorio de anatomía fue invadido por peritos y detectives, transformando el santuario académico en un epicentro de investigación. La noticia se extendió como la pólvora, primero por los pasillos de la universidad, luego por toda la ciudad. El caso archivado de Sofía Oliveira, cubierto por el polvo del olvido, fue reabierto oficialmente. La inscripción en el hueso era más que una pista, era una acusación directa, una flecha disparada desde el pasado que apuntaba al corazón del poder de la institución. El misterio que había permanecido dormido por tanto tiempo ahora despertaba con una furia renovada, prometiendo desenterrar no solo la verdad sobre el destino de Sofía, sino también los oscuros secretos que la universidad luchó tanto por mantener enterrados. Para no perderte ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. La noticia le llegó a Lucas Oliveira no como una llamada telefónica de rutina, sino como la detonación de una bomba de tiempo que llevaba dentro de sí por 22 años. Sentado en su desordenado escritorio, bajo la luz fluorescente que hacía que todo se viera pálido y cansado, era la imagen del detective cínico en que la vida lo había forjado. Montones de expedientes, fotografías de otras tragedias y el olor a café recalentado componían su mundo. Entonces, el teléfono sonó. El nombre Sofía Oliveira, pronunciado por la voz al otro lado de la línea, atravesó la barrera del tiempo y del cinismo, golpeándolo en el núcleo de su identidad. No era el detective Oliveira quien escuchaba, sino Lucas, el joven de 15 años que vio a su hermana salir de casa por última vez. El mundo profesional que había construido para protegerse se derrumbó en un instante. Para Lucas, la ausencia de Sofía nunca había sido un espacio vacío, era una presencia constante, un fantasma que se sentaba a su lado en cada cena familiar, que soplaba las velas en cada cumpleaños. La incertidumbre era una tortura lenta, una herida que nunca cicatrizaba porque no había un cuerpo que llorar ni un culpable que odiar. Esa búsqueda de respuestas moldeó cada elección que hizo, impulsándolo a la carrera policial, a los pasillos oscuros de la división de homicidios. Se sumergió en el dolor de otras familias con la esperanza de, algún día, comprender el suyo. Ahora, una inscripción en un hueso, un mensaje de ultratumba, ofrecía la primera chispa de esperanza en más de 2 décadas. La llama, que él creía extinguida, se reavivó con una furia violenta, mezclando amor, culpa y una sed de justicia que lo consumía. Condujo hasta la universidad en trance, el zumbido de la ciudad desvaneciéndose en segundo plano. Las calles familiares eran ahora un túnel del tiempo, y cada esquina le traía un recuerdo de Sofía. Su risa, su forma de ajustarse las gafas, sus consejos de hermana mayor. El campus, que para tantos era un lugar de esperanza y comienzos, para él era un mausoleo, el punto final de la vida de su hermana. Al pasar por las puertas de hierro, sintió el peso abrumador de 22 años de preguntas sin respuesta caer sobre sus hombros. La herida no solo estaba reabierta, sangraba como si hubiera sido infligida ese mismo día, y el dolor era tan agudo e incapacitante como en la adolescencia. Estaba entrando en el corazón de su propia oscuridad. En el laboratorio de anatomía, el silencio era pesado, denso. El equipo forense se movía con una precisión silenciosa alrededor del esqueleto, ahora el centro del universo. Lucas se acercó. Su placa parecía irrelevante. Allí, colgado bajo las luces de la investigación, estaba Arthur, pero Lucas no veía una pieza de estudio. Veía al último testigo, el pergamino en el que su hermana había grabado su testamento. Miró el hueso pélvico donde el minúsculo mensaje esperaba.
Era un susurro que había atravesado décadas, un acto final de desafío de una mujer que se negó a ser silenciada, incluso en la muerte. En ese momento, el detective y el hermano se fusionaron. Su misión, antes una abstracción dolorosa, se había vuelto terriblemente concreta. La verdad estaba allí, grabada en hueso, esperando ser descifrada. Con un guante de látex, tocó delicadamente el borde del hueso, como si pudiera sentir la presencia de Sofía en aquellas ranuras. Su mente profesional analizaba la caligrafía, la profundidad de los cortes, la probable herramienta utilizada, algo pequeño y afilado, como un disector de aguja de su propio estuche. Pero su corazón sentía otra cosa: la urgencia, el miedo, la determinación de su hermana. En aquella fría sala, rodeado de muerte, preservada, Lucas sintió una conexión profunda con Sofía. Ella no había simplemente desaparecido, había luchado, había pensado, había dejado un mapa. La esperanza, una emoción que se había enseñado a suprimir, lo inundó con una fuerza abrumadora. Ya no estaba cazando un fantasma. Estaba siguiendo el último rastro de una heroína. De vuelta a su territorio, la sala de investigación, Lucas sintió el suelo más firme bajo sus pies. Abrió el expediente original de Sofía, una cápsula del tiempo de 1900, papel amarillento y fotografías descoloridas. El olor a moho era el perfume del fracaso. Informes que no llevaban a ninguna parte, testimonios vagos, el dolor crudo de sus padres estampado en las transcripciones de los interrogatorios. Sobre esta montaña de callejones sin salida, colocó una fotografía digital de alta resolución de la inscripción. La nueva pista, nítida y digital, parecía pertenecer a otro mundo en comparación con las evidencias analógicas y desgastadas del pasado. Era la pieza que faltaba, la piedra de Rosetta para descifrar un misterio de 22 años. La investigación recomenzaba no desde cero, sino desde un punto final dejado por la propia víctima. La primera comprobación fue rápida, casi instantánea. Una inmersión en los archivos de la universidad confirmó lo que el mensaje implicaba. En 1996, la sala 302 Inches era, de hecho, el despacho del doctor Ricardo Alencar, un joven y prometedor profesor de farmacología en la época. La claridad de la pista era aterradora. Sofía no había dejado un acertijo. Había señalado con el dedo, grabando el nombre de su acusador para la posteridad. El narrador omnisciente revela la trágica ironía. Alencar, el mentor, el guía, la figura en quien Sofía confiaba, era el nombre que ella había elegido para su denuncia final. El mensaje no era solo sobre quién la vio por última vez, sino sobre quién traicionó su confianza de la manera más brutal imaginable, transformando un santuario de aprendizaje en el escenario de un crimen. Lucas presentó sus hallazgos iniciales a su superior, el capitán Méndez, un hombre pragmático que ya lo había visto todo. Méndez miró la fotografía de la inscripción, luego el informe que confirmaba la ubicación del despacho de Alencar. Su rostro no mostró sorpresa, sino una profunda cautela. «Lucas, sé lo que este caso significa para ti», comenzó, su voz baja y grave. «Pero necesito que vayas con calma. Estamos hablando de Ricardo Alencar, el rector, el filántropo. El hombre es prácticamente un santo patrón en esta ciudad. Acusarlo sin pruebas irrefutables es un suicidio profesional, para ti y para este departamento». La advertencia era clara. El poder y la reputación de Alencar eran un escudo casi impenetrable. Pasando la noche en vela, Lucas se sumergió en la vida pública de Ricardo Alencar. Los resultados de la búsqueda en línea pintaban el retrato de un hombre impecable. Fotos sonrientes en galas benéficas, artículos de revistas aclamando sus contribuciones a la medicina, entrevistas donde hablaba con pasión sobre la ética y su dedicación a los alumnos. Era un pilar de la comunidad, un ícono de integridad. Cada premio, cada discurso, cada titular elogioso era un ladrillo más en el muro que lo protegía. Lucas sintió un nudo de rabia y frustración formarse en su estómago. El villano que buscaba no se escondía en las sombras, vivía bajo los focos, aplaudido por el mismo mundo que había olvidado a su hermana. El contraste era nauseabundo. La memoria de Lucas traicionó su objetividad de detective. Recordaba a Alencar,
Recordaba haberlo visto en su casa, conversando con sus padres, riendo con Sofía en la cocina. Era el mentor carismático, el profesor brillante que su hermana tanto admiraba. Su mente luchaba por conciliar la imagen de aquel hombre con el monstruo que la evidencia sugería. ¿Podría haber cambiado tanto? ¿O la monstruosidad habría estado siempre allí, oculta bajo capas de encanto y ambición? Esa dualidad era el núcleo del conflicto. Para resolver el caso de Sofía, Lucas tendría que destruir no solo a un hombre poderoso, sino también un recuerdo de su propia juventud, un recuerdo de una época en que el mundo todavía parecía tener sentido. El despacho del rector era un santuario de poder y éxito, amplio, con paneles de caoba, una vista panorámica de la ciudad y un escritorio tan grande que parecía una declaración de autoridad. El aire era enrarecido, impregnado con el olor a cuero y éxito. Para Lucas, cada detalle era una afrenta, un monumento construido sobre el silencio de su hermana. Era un lugar diseñado para intimidar, para empequeñecer a quien quiera que entrara. Mientras esperaba, se sintió como un intruso en un mundo que no era el suyo, un mundo donde la verdad podía ser fácilmente comprada y enterrada bajo el peso del prestigio. Ajustó su postura, enderezando los hombros, preparándose para la batalla que estaba a punto de librar. Ricardo Alencar entró en la sala con una gracia estudiada. A sus 60 años, era distinguido, su cabello canoso perfectamente peinado, su traje caro ajustado al cuerpo con precisión. Su rostro, sin embargo, estaba cuidadosamente compuesto en una máscara de solemne preocupación. «Lucas», dijo, su voz un barítono tranquilo y resonante, extendiendo la mano. «Me alegro de verte, aunque desearía que fuera en circunstancias menos trágicas. Me senté con tus padres tantas veces. Tu hermana era...» Hizo una pausa, como si la emoción lo abrumara. Era especial. El uso del primer nombre de Lucas fue deliberado, un intento de romper la formalidad, de colocarlo en la posición del muchacho que conoció años atrás y no en la del detective que ahora lo amenazaba. El interrogatorio comenzó, un juego de ajedrez verbal. Lucas se mantuvo frío, profesional, haciendo las preguntas de rutina. Alencar respondió a cada una con una cooperación ejemplar. Recordó la noche del 12 de octubre de 1996, con una claridad impresionante. Sí, se reunió con Sofía en su despacho, la 302. Discutieron. Su investigación. La describió como brillante, pero un poco abrumada. Alegó que ella salió de su despacho alrededor de las 9 de la noche, pareciendo perfectamente bien. Era mi protegida, detective. Su pérdida fue una de las mayores tristezas de mi carrera. He pensado en ella todos los días desde entonces, dijo, sus ojos transmitiendo una sinceridad que habría convencido a cualquiera. Entonces, Lucas colocó una fotografía de la inscripción sobre la mesa de caoba pulida. ¿Reconoce esto, doctor Alencar? El cambio en la atmósfera fue casi imperceptible, pero para un observador entrenado como Lucas, fue un terremoto. El narrador se enfoca en los detalles, un microespasmo en el rabillo del ojo de Alencar, la forma en que sus dedos, que momentos antes gesticulaban con confianza, se detuvieron en el aire por una fracción de segundo. Sus pupilas se dilataron ligeramente antes de que recuperara la compostura. Eran las grietas en la armadura, las señales de que, bajo la superficie, tranquila, una corriente de pánico helado comenzaba a fluir. El cuerpo de Alencar, por un instante, traicionó la mentira que su boca estaba a punto de contar. Alencar miró la fotografía, luego a Lucas, y negó con la cabeza lentamente, su expresión una mezcla de horror e incredulidad. «Dios mío», susurró, «esto es grotesco, enfermizo». Su recuperación fue magistral. Transformó el shock en indignación. ¿Qué tipo de mente enferma haría algo así? Usar mi despacho, mi nombre, para profanar la memoria de Sofía. Es una coincidencia horrible, detective, o quizás una broma de algún estudiante con un sentido del humor macabro. Pero asociarme con esto es impensable. Su actuación era digna de un Oscar, usando su propia reputación como la refutación definitiva. No estaba negando, estaba redefiniendo la evidencia como un acto de maldad de terceros. Mientras Alencar hablaba, su mente corría a una velocidad vertiginosa.
La narración omnisciente revela su pánico interior. 22 años. 22 años de seguridad, de construir un imperio sobre un único acto de violencia. Había creído que su secreto estaba más seguro que el oro en Fort Knox, incinerado y convertido en cenizas. ¿Cómo? ¿Cómo consiguió hacer aquello? La imagen de Sofía, herida pero desafiante, en la sala de preparación anatómica, surgió en su mente. La rabia que sintió aquella noche volvió a bullir, una furia helada por su impertinencia, por su negativa a ser simplemente una víctima. Por fuera, era el rector, consternado. Por dentro era el asesino calculando su siguiente jugada. La reunión terminó con un apretón de manos. La mano de Alencar era firme, seca, pero Lucas sintió un frío que no era natural. Era como estrechar la mano de una estatua de mármol. Detective, cualquier cosa que necesiten, cualquier recurso de la universidad, está a su disposición. Queremos la verdad tanto como ustedes, dijo Alencar, sus ojos fijos en los de Lucas con una sinceridad forjada. Para el mundo exterior, sería un gesto de total transparencia. Para Lucas era un desafío. Era Alencar diciéndole, «Soy intocable, prueba suerte». La cooperación ofrecida era, en realidad, una cortina de humo, una promesa de obstrucción disfrazada de ayuda. Al salir del opulento despacho y volver al mundo real, Lucas no tenía una confesión, ni siquiera una admisión de culpa. Pero tenía algo más importante, la certeza. La actuación de Alencar había sido demasiado perfecta, su compostura demasiado controlada. Un hombre inocente estaría conmocionado, confundido, quizás enojado. Alencar había sido calculador, no había reaccionado, había actuado. La herida de la familia Oliveira había sido reabierta, pero ahora, por primera vez, la infección tenía un nombre. La batalla no sería fácil. Sería contra un gigante protegido por poder, dinero y adulación pública. Pero para Lucas, la guerra finalmente había sido declarada no en una sala de interrogatorios, sino en el tenso silencio de un apretón de manos. La certeza de Lucas, forjada en el frío apretón de manos de Alencar, rápidamente chocó con la realidad del poder. Su primera acción como investigador principal fue sumergirse en los archivos de la universidad, un laberinto polvoriento de papel e historia. Buscaba cualquier cosa de 1996, registros de acceso al laboratorio de anatomía, informes de investigación firmados por Alencar, diarios de seguridad. Imaginaba encontrar una pista olvidada, un nombre fuera de lugar, una firma que contara una historia. Pero lo que encontró fue más aterrador que cualquier secreto. Encontró el vacío. Cajas etiquetadas 1996, FM, acceso, estaban llenas de documentos de otros años, desordenados a propósito. Fichas de investigación cruciales, especialmente las relacionadas con el proyecto de Sofía, habían desaparecido. No era negligencia, era una limpieza quirúrgica. La frustración comenzó a corroer el borde de su determinación. Cada solicitud oficial que hacía era recibida con una sonrisa burocrática y una promesa de cooperación que se disolvía en semanas de retrasos. «Estamos buscando, detective», decía el administrador del archivo, un hombre cuyos ojos nunca se encontraban con los de Lucas. Con la digitalización, muchas cosas se extraviaron. Era una excusa plausible, pero Lucas sabía que era una mentira bien ensayada. El poder de Alencar no era solo reactivo, era proactivo. A lo largo de 22 años, había tenido tiempo de sobra para cimentar sus defensas, para construir un laberinto de desinformación y para eliminar sistemáticamente cada ladrillo que pudiera llevar de vuelta a la verdad de aquella noche. Lucas no estaba buscando una aguja en un pajar, estaba buscando en un pajar donde la aguja había sido metódicamente retirada. El capitán Méndez lo llamó a su despacho. La puerta se cerró con un clic que sonó como el de una celda. «He recibido una llamada, Lucas», dijo Méndez, sin rodeos, del despacho del alcalde, y él recibió una llamada de uno de los mayores donantes de la ciudad, que, casualmente, forma parte del consejo de la universidad. El mensaje era claro. Las ondas de choque de la investigación de Lucas estaban llegando a las altas esferas. Creen que estás llevando a cabo una caza de brujas personal, que estás usando tu placa para ajustar cuentas familiares. Amenazan con cortar la financiación del departamento.
La presión era inmensa. Lucas sentía que las paredes se cerraban, su búsqueda de justicia siendo rebautizada como una venganza imprudente. Estaba luchando contra un hombre, pero también contra el sistema que ese hombre controlaba. La frustración de Lucas se desbordó en su vida personal. Las noches sin dormir se convirtieron en la norma, alimentadas por café y la imagen del rostro sonriente de Sofía en su escritorio. La veía en todas partes, en una estudiante que pasaba, en la risa de una joven en la calle. La culpa del superviviente, que creía haber enterrado, resurgió con una fuerza abrumadora. ¿Por qué no se dio cuenta de que algo andaba mal? ¿Por qué a los 15 años estaba más preocupado por sus propios problemas adolescentes que por las sombras que se acumulaban alrededor de su hermana? Eran preguntas irracionales, pero el dolor no obedece a la lógica. Su conflicto interno era una guerra de desgaste, su determinación luchando contra la desesperación que amenazaba con engullirlo. Alencar, por su parte, jugaba su papel a la perfección. Dio una conferencia de prensa frente a la facultad, con su esposa a su lado, ambos mostrando una tristeza digna. Habló de su querida Sofía, de cómo la reapertura del caso era una nueva oportunidad para finalmente traerle paz. Anunció la creación de una nueva beca en nombre de ella, un gesto de generosidad que la prensa aplaudió. Lucas vio la transmisión en la televisión de la comisaría, su sangre hirviendo. Alencar no solo estaba obstruyendo la justicia, estaba cooptando la memoria de Sofía, usándola como un escudo para protegerse. Estaba convirtiendo a la víctima en un accesorio de su propia narrativa de hombre bueno y benevolente. Era una maniobra tan brillante como depravada. Decidido a eludir los canales oficiales, Lucas comenzó a buscar a los compañeros y profesores de Sofía de aquella época. Fue como cazar fantasmas. Muchos se habían mudado, algunos habían muerto. Los que encontró se mostraban reacios a hablar. Visitó a un profesor jubilado, un hombre que había sido amigo cercano de Alencar. El viejo profesor lo recibió en su porche, pero cuando se mencionó el nombre de Alencar, una persiana de miedo descendió sobre sus ojos. Ricardo es un buen hombre, detective. Ha hecho mucho por esta universidad y por sus amigos, dijo, el énfasis en la última palabra sonando como una amenaza velada. La lealtad a Alencar era una mezcla de admiración genuina y miedo a lo que podría hacer a quienes lo traicionaran. La determinación inquebrantable de Lucas era su única arma. En una noche particularmente sombría, cuando la frustración amenazaba con quebrar su espíritu, se sentó en su oscuro apartamento, la única luz proveniente de la lámpara del escritorio, iluminando una fotografía antigua. En ella, una Sofía de 17 años lo hacía reír, los dos abrazados. Recordó la promesa silenciosa que hizo el día que ella desapareció, la promesa de un chico de 15 años de que nunca se rendiría. Esa promesa era su ancla. No lo estaba haciendo por venganza, ni siquiera por justicia en el sentido abstracto de la palabra. Lo estaba haciendo por ella, por Sofía, y por ella. Atravesaría cualquier muro, enfrentaría a cualquier enemigo, por más poderoso que fuera. Derrotado por las vías oficiales, Lucas se volcó hacia el único santuario que le quedaba, el pasado de Sofía, cuidadosamente preservado por sus padres. Fue a su casa, un suburbio silencioso donde el tiempo parecía haberse detenido en 1996. El cuarto de Sofía estaba casi intacto, un museo de una vida interrumpida. Con el permiso de sus padres envejecidos, tomó una caja de cartón gastada, etiquetada, cosas de la facultad, Sofía. El olor a papel viejo y a recuerdos llenó sus fosas nasales. Dentro había cuadernos, libros de texto con anotaciones en los márgenes y en el fondo una colección de disquetes de 5 pulgadas. La mayoría tenía etiquetas académicas, pero uno de ellos llamó su atención. Escrito con la caligrafía apresurada de Sofía, estaba la etiqueta Mix de música. El descubrimiento pareció trivial al principio. Un mixtape digital, una reliquia de una era pre-Spotify, pero algo en la mente de Lucas lo hizo dudar. Sofía era metódica, organizada. Incluso su caos tenía una lógica.
¿Por qué un disquete de música estaría mezclado con sus trabajos de investigación más importantes? Era una anomalía, un detalle fuera de lugar, y su intuición de detective, afilada por años de experiencia, le gritó que aquello era importante. Sintió una descarga eléctrica de esperanza, la primera en semanas. Quizás la clave no estaba en los archivos impenetrables de la universidad, sino allí, en 1900. Esa pequeña caja de plástico, un caballo de Troya digital dejado atrás por su propia hermana. Encontrar una forma de leer el disquete en 2018 fue un desafío en sí mismo. La tecnología se había vuelto obsoleta, un fósil digital. Lucas recurrió a un viejo contacto, un experto en TI de la policía llamado Marco, un genio introvertido que vivía en un sótano rodeado de torres de computadoras antiguas. Marco miró el disquete con un brillo en los ojos. Una pieza de museo, dijo. Esto es como arqueología digital. El proceso fue tenso. El disquete era frágil, los datos podían estar corruptos. Lucas observó, su corazón martilleando con cada clic y zumbido de la antigua unidad de disco que Marco había logrado montar. Eran momentos de pura tensión, el destino del caso dependiendo de la integridad magnética de un trozo de plástico de más de 2 décadas. Finalmente, tras horas de trabajo meticuloso, el contenido del disquete apareció en la pantalla. No había canciones. En su lugar, había una serie de archivos de investigación, documentos de texto y hojas de cálculo. Era una copia de seguridad completa del proyecto en el que Sofía estaba trabajando antes de morir. A primera vista, parecía ser solo eso, trabajo académico. Pero Marco notó algo extraño. Hay archivos ocultos aquí, dijo, sus dedos volando sobre el teclado. Y están encriptados. Ella no quería que se encontraran fácilmente. La emoción en la sala era palpable. Sofía, sabiendo que estaba lidiando con algo peligroso, había dejado una caja fuerte digital y acababan de encontrar la llave. Romper la encriptación llevó otro día. La contraseña, irónicamente, era el nombre del perro de la familia que tuvieron en la infancia, Fígaro. Cuando los archivos se abrieron, a Lucas se le cayó la mandíbula. No eran solo datos de investigación. Ocultas en las notas a pie de página de las hojas de cálculo, escritas en texto blanco sobre fondo blanco para ser invisibles a una mirada casual, estaban las anotaciones de Sofía. Eran observaciones agudas, preguntas escépticas y, finalmente, acusaciones directas. Había descubierto que Alencar estaba manipulando los resultados de un ensayo clínico de un nuevo medicamento para el corazón, el CardioCen, desarrollado por una gigante farmacéutica que financiaba generosamente su departamento. La verdad, revelada en las anotaciones de Sofía, era monstruosa. Alencar no solo estaba inflando la eficacia del CardioCen, estaba suprimiendo activamente los datos que mostraban efectos secundarios graves, incluido un riesgo significativo de infarto fulminante en pacientes con una condición preexistente específica. Las notas de Sofía eran un diario de su desilusión. Al principio, cuestionaba los datos como un error. Luego, comenzó a sospechar de manipulación. Finalmente, encontró la prueba, un intercambio de correos electrónicos que de alguna manera logró copiar, donde Alencar y un ejecutivo de la farmacéutica discutían cómo ajustar los resultados para garantizar la aprobación rápida del medicamento. Era el motivo, claro como el agua. Sofía no fue asesinada por un secreto personal, sino para proteger un esquema corporativo multimillonario. La revelación recontextualizó todo. El asesinato de Sofía no fue el crimen, fue la piedra angular. Fue el acto fundacional sobre el cual Ricardo Alencar construyó su imperio de prestigio y riqueza. El CardioCen, el medicamento fraudulento, había sido aprobado poco después de la muerte de Sofía. Llevaba en el mercado 22 años, recetado a millones de personas en todo el mundo. La carrera de Alencar había despegado, impulsada por el éxito de su investigación. Se había convertido en rector, filántropo, un ícono, todo financiado con el dinero sucio de una mentira que mataba gente. La red de secretos era mucho más grande y oscura de lo que Lucas había imaginado jamás. La investigación de Lucas cambió de rumbo drásticamente. Ya no era solo un caso de homicidio, era un caso de asesinato en masa disfrazado
de éxito farmacéutico. Comenzó a cruzar los datos de los pacientes que usaron CardioCen con los registros de defunción. El trabajo era exhaustivo, pero un patrón horrible comenzó a surgir. Decenas, quizás cientos, de muertes atribuidas a causas naturales o ataques cardíacos inesperados estaban directamente relacionadas con el uso del medicamento. Eran las víctimas silenciosas de Alencar, personas cuyas familias nunca supieron que su muerte no fue un azar, sino el resultado de la codicia de un hombre. Encontró una cómplice reacia, una enfermera llamada Clara, que había trabajado en el ensayo clínico original en 1996. Ahora jubilada y luchando contra una enfermedad, accedió a hablar con Lucas bajo condición de anonimato. Con voz temblorosa, recordó a Sofía, una chica tan inteligente y llena de vida, dijo. Venía a mí con preguntas, preocupada por algunos de los pacientes. Le dije que tuviera cuidado, que no hiciera olas. Clara confesó que Alencar la había presionado para ignorar ciertos eventos adversos en los informes. Había vivido con la culpa durante más de 2 décadas. Su testimonio, aunque circunstancial, corroboraba la historia que contaban los datos. La red de secretos reveló también la complicidad de la empresa farmacéutica, PharmaCorp. Los ejecutivos sabían del fraude. No solo financiaron a Alencar, sino que también crearon un fondo para lidiar con posibles demandas judiciales, tratando las muertes de pacientes como un costo de negocio calculable. La corrupción era sistémica, una asociación profana entre la academia y la industria, donde la búsqueda del lucro había obliterado el juramento hipocrático. Sofía no se había topado solo con el pecado de un hombre. Había descubierto un cáncer que se había extendido por todo el sistema médico. Ahora la lucha de Lucas era doble. Necesitaba probar que Alencar había matado a Sofía y que su fraude había matado a innumerables otros. Los riesgos eran astronómicos. Ya no luchaba solo por la memoria de su hermana, sino por todas las víctimas anónimas cuya justicia había sido negada. La protección que Alencar poseía no provenía solo de su reputación, sino de una corporación multimillonaria que haría cualquier cosa para proteger su secreto. El peso sobre los hombros de Lucas era inmenso, pero la claridad de su propósito nunca había sido tan nítida. Tenía la verdad de su lado, una verdad desenterrada de un disquete olvidado. La frustración que antes lo paralizaba se transformó en una rabia fría y enfocada. Cada obstáculo, cada mentira, cada vida perdida solo alimentaba su determinación. Sabía que el disquete era la prueba del fraude, el motivo del asesinato. Pero necesitaba algo más. Necesitaba una prueba que vinculara a Alencar directamente con el acto de matar a Sofía, algo que ningún abogado corporativo pudiera desmentir. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Lucas veía un camino claro a través de la oscuridad, iluminado por el coraje de su hermana. El descubrimiento del disquete fue un terremoto, pero Lucas sabía que era solo la mitad de la ecuación. Probar el fraude era una cosa, probar el asesinato era otra. La defensa de Alencar podría argumentar que Sofía descubrió el fraude y fue silenciada por otra persona, quizás alguien de PharmaCorp. Necesitaba una conexión directa, irrefutable, entre Alencar y el momento exacto de la muerte de Sofía. Impulsado por una nueva ola de energía, volvió a la caja de pertenencias de su hermana. Esta vez, no buscaba tecnología, sino algo más humano, más íntimo. Vació la caja por completo, palpando cada cuaderno, cada libro, con la esperanza de encontrar un compartimento secreto, una nota escondida. En el fondo de la caja, pegado a la base de cartón con cinta adhesiva, había un pequeño diario de tapa de cuero negro. Era delgado, discreto, fácil de pasar por alto. El corazón de Lucas dio un vuelco. Nunca supo que Sofía llevaba un diario. Con manos temblorosas, lo despegó con cuidado. Las páginas estaban llenas de su caligrafía elegante y precisa. Empezó a leer, y fue como escuchar la voz de su hermana susurrándole desde el pasado. Las primeras entradas eran típicas de una estudiante. Notas sobre clases, frustraciones con exámenes, la emoción de la investigación. Pero a medida que las fechas se acercaban a octubre de 1996, el tono cambiaba. El diario se convirtió en un registro de su investigación secreta.
Leyó sobre su admiración inicial por Alencar, el mentor brillante. Luego, vinieron las primeras semillas de duda, las anomalías en los datos que no tenían sentido. Podía sentir su angustia crecer en las páginas. «Evita mis preguntas», escribió en una entrada. Hay una frialdad en sus ojos que nunca había visto. Describió el miedo que sentía al trabajar hasta tarde en el laboratorio, la sensación de ser observada. Para Lucas, leer aquellas palabras era una tortura y una revelación. Estaba presenciando los últimos meses de la vida de su hermana, su coraje floreciendo, al mismo tiempo que su miedo. Y entonces llegó a la última página, la fecha, 12 de octubre de 1996. La caligrafía era firme, resuelta. Eran solo 2 frases, pero contenían todo el poder de una confesión y una sentencia de muerte. Encontré la prueba final, el intercambio de correos. No puedo seguir ignorando esto. Y la frase final, que dejó a Lucas sin aliento. Voy a confrontar al doctor Alencar hoy. La verdad tiene que ser dicha. Era eso, la evidencia definitiva, la prueba de que Sofía, en 1900, aquel día fatídico, fue a ver a su asesino armada con la verdad. Ya no había ambigüedad, no había más espacio para dudas. El diario era el testamento final de su coraje, la pieza que conectaba el fraude con el asesinato. Lucas cerró el diario, apretándolo contra su pecho. Las lágrimas que había reprimido durante 22 años, finalmente rodaron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una catarsis profunda y abrumadora. El peso de la incertidumbre, la niebla que había oscurecido su vida por tanto tiempo, se disipó. La esperanza, que antes era una brasa débil, ahora era una certeza incandescente. Tenía la historia completa, el motivo en el disquete, la intención en el diario. Su hermana no había sido solo una víctima, había sido una investigadora que resolvió su propio homicidio antes incluso de que ocurriera. Su coraje póstumo le había dado el arma que necesitaba. Se había alcanzado el punto de inflexión. La investigación había dejado de ser una búsqueda de pistas. Se había convertido en una cuenta regresiva hacia la justicia. Con las pruebas en la mano, Lucas ya no era el detective que luchaba contra un sistema. Era la personificación de la verdad de Sofía, un mensajero enviado a través del tiempo para entregar un mensaje final. La red de secretos había sido desentrañada, y en su centro, el arquitecto de todo aquel dolor y engaño, Ricardo Alencar, estaba a punto de descubrir que ningún imperio, por poderoso que sea, puede resistir la fuerza de una verdad que se negó a morir. El diario y el disquete, juntos, formaban un díptico de la verdad, un antes y un después de la inocencia perdida de Sofía. Lucas pasó el resto de la noche digitalizando cada página, catalogando cada archivo, construyendo una línea cronológica inexpugnable. Cada palabra que Sofía escribió, cada dato que analizó, se convirtió en un ladrillo en la fortaleza de su acusación. El laboratorio de informática de la comisaría, generalmente un lugar de frialdad técnica, parecía ahora un santuario. Marco, el experto en TI, miraba los datos con una reverencia recién descubierta. «Tu hermana era increíble, Lucas», dijo suavemente. «Construyó el caso contra su propio asesino. Todo lo que tenemos que hacer es presentarlo». Con las pruebas compiladas, la actitud del capitán Méndez cambió por completo. La cautela fue reemplazada por una furia justa. Al ver las anotaciones de Sofía y la última entrada del diario, su rostro se endureció. «Este hombre no es solo un asesino», gruñó. «Es un monstruo que se esconde a plena vista». La presión política que antes los maniataba se volvió irrelevante. Con este nivel de prueba, ninguna influencia política podría acallar el escándalo que estaba a punto de estallar. Méndez le dio a Lucas carta blanca. «Reúne a tu equipo. Prepara las órdenes. Vamos a derribar a este hijo de puta y todo su castillo de naipes». La marea había cambiado. La preparación para la confrontación final fue meticulosa. Lucas y su equipo trabajaron en secreto, sabiendo que cualquier filtración de información podría darle a Alencar tiempo para huir o destruir más pruebas. Elaboraron una estrategia. No sería una simple detención en su casa o en la oficina. Sería algo más personal, más poético. Lucas quería que Alencar
fuera confrontado en su santuario de poder, el mismo lugar donde proyectaba su imagen de integridad. Quería ver caer la máscara no bajo las luces de una sala de interrogatorios, sino en el corazón de su propio imperio. La justicia para Sofía exigía no solo una condena, sino una deconstrucción completa del hombre que la destruyó. Mientras el equipo se preparaba, Lucas visitó a sus padres. No les contó los sórdidos detalles del fraude farmacéutico. La carga ya era demasiado pesada. Simplemente se sentó con ellos, sosteniendo la mano de su madre, y les dijo que estaba cerca. «Sé lo que le pasó a Sofía», dijo, su voz firme por primera vez en décadas al hablar del tema, «y el hombre responsable va a pagar». En los ojos de sus padres vio una mezcla de dolor, miedo y un atisbo de alivio. Era el comienzo del fin de su larga y tortuosa vigilia. La paz aún estaba lejos, pero la promesa de un desenlace estaba finalmente al alcance. La red de secretos que Alencar había tejido comenzó a deshilacharse en otros puntos. El testimonio de la enfermera Clara le dio a la policía la palanca para presionar a otras personas involucradas en el ensayo clínico original. Un antiguo asistente de laboratorio, ahora un médico respetado en 1900, otro estado, confesó haber sido coaccionado por Alencar para alterar registros. Aceptó testificar a cambio de inmunidad. La presa se estaba rompiendo. El miedo que Alencar había infundido en la gente durante años estaba siendo reemplazado por el miedo mayor de ser atrapados en su inevitable caída. Cada nueva confesión, cada nueva pieza de prueba, era un clavo más en el ataúd del legado de Alencar. La investigación sobre Pharmacorp también se intensificó. Un equipo separado, trabajando con agencias federales, comenzó a investigar los registros financieros de la empresa. Descubrieron pagos secretos a una fundación controlada por Alencar, disfrazados de donaciones para investigación. Eran sobornos, la recompensa por su lealtad y su silencio. La escala de la conspiración era asombrosa, involucrando a ejecutivos de alto nivel que, como Alencar, habían construido carreras sobre las tumbas de víctimas anónimas. El caso de Sofía se había convertido en el epicentro de un terremoto que amenazaba con sacudir los cimientos de la industria farmacéutica. Lucas sentía una extraña calma apoderarse de él. La rabia y el dolor todavía estaban allí, pero ahora estaban controlados, canalizados hacia un propósito singular. Releía el diario de Sofía todas las noches, no para buscar pistas, sino para conectar con ella, para recordar a la persona por la que estaba luchando. Sus palabras eran un bálsamo y un aguijón. Se sentía más cerca de ella que nunca. Era como si ella estuviera allí, a su lado, guiándolo a través del laberinto, dándole la fuerza para enfrentar al monstruo que le robó el futuro. No estaba solo en esta lucha. Llevaba su espíritu consigo. La evidencia definitiva no era solo una prueba legal, era un arma psicológica. Lucas sabía que Alencar era un narcisista, un hombre cuya autoimagen era su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Su caída no sería completa con una simple condena. Tenía que ser una aniquilación de su legado, de su identidad cuidadosamente construida. Presentarle el diario y el disquete no era solo presentar pruebas, era forzarlo a confrontar a la única persona cuya inteligencia no había logrado subyugar, Sofía. La confrontación final sería un ajuste de cuentas, no entre un detective y un sospechoso, sino entre un monstruo y el fantasma de la mujer que no pudo silenciar. La certeza de la culpabilidad de Alencar era ahora absoluta. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. El mensaje en el hueso había sido el grito inicial. La reputación de Alencar había sido el muro. El disquete había sido la llave del motivo. Y el diario era la voz de la propia víctima narrando su propio asesinato. La esperanza se había transformado en una certeza fría y dura como el acero. Lucas miró su reflejo en el cristal de la ventana de la comisaría. El rostro cansado que lo miraba de vuelta ya no era el de un hombre atormentado por la duda, sino el de un ejecutor de la justicia. La larga noche de 22 años estaba a punto de terminar. El amanecer estaba llegando. Mientras el equipo se preparaba, Alencar permanecía arrogantemente inconsciente.
Su red de informantes le había dicho que la investigación de Lucas se estaba topando con paredes de ladrillo, que el caso se estaba enfriando de nuevo. Se sentía seguro, atrincherado detrás de su prestigio. Continuaba participando en eventos públicos, dando discursos sobre ética y progreso, un maestro de la duplicidad. Esta arrogancia, esta creencia en su propia invencibilidad, sería su perdición. No podía concebir un mundo donde su inteligencia superior pudiera ser derrotada por la persistencia de un detective y el coraje póstumo de una estudiante que había descartado como un sacrificio necesario. La red de secretos, que antes parecía una fortaleza impenetrable, resultó ser una telaraña, intrincada pero frágil. Solo necesitaba el tirón correcto para desintegrarse. Sofía, con su mensaje en el hueso, había dado el primer tirón. Lucas, con su búsqueda incansable, continuó, tirando de los hilos. Ahora, con la prueba definitiva en la mano, estaba a punto de rasgar la telaraña de una vez por todas, exponiendo a la criatura espantosa que se escondía en su centro a la luz cegadora de la verdad. La justicia, pospuesta por tanto tiempo, estaba finalmente a la puerta. La frustración se transformó en anticipación. Cada momento de espera parecía una eternidad. Lucas se sentía como un cazador que finalmente había acorralado a su presa después de una persecución de décadas. No sentía alegría, solo una resolución sombría. Su victoria no traería a Sofía de vuelta, no borraría el dolor de sus padres, pero traería un cierre, traería responsabilidad y, lo más importante, honraría el sacrificio final de su hermana, asegurando que la verdad por la que murió fuera finalmente escuchada por el mundo. Su muerte no habría sido en vano. En los archivos de la policía, el esqueleto Arthur ahora estaba guardado como prueba. El hueso pélvico con su inscripción era el alfa y el omega de la historia. Todo había comenzado allí, con ese susurro desesperado grabado en la oscuridad, y terminaría con el eco de aquellas palabras resonando en una sala de tribunal, derribando un imperio y redefiniendo el legado de una mujer. El hueso no era solo una prueba, era un símbolo de la resiliencia de la verdad, de cómo puede sobrevivir en los lugares más improbables, esperando pacientemente el momento adecuado para salir a la luz. El obstáculo del poder de Alencar había sido superado, no por la fuerza, sino por la inteligencia y la persistencia. Lucas aprendió que no se derriba un muro de frente, se rodea, se socava, se encuentran sus cimientos más débiles. El cimiento más débil de Alencar era su subestimación de Sofía. La veía como un obstáculo a ser eliminado, no como una adversaria que podría derrotarlo desde la tumba. Ese error de cálculo fatal, nacido de su arrogancia, sería la causa de su caída. Su red de secretos, construida para protegerlo, se convirtió en su propia trampa. La revelación de la red de corrupción transformó el caso. Lo que comenzó como una búsqueda personal de un ser querido desaparecido evolucionó en una cruzada contra un mal sistémico. Lucas se dio cuenta de que la justicia para Sofía era inseparable de la justicia para los cientos de otras víctimas de la codicia de Alencar y Pharmacorp. Su misión se había vuelto más grande que él, más grande que su familia. Ahora era un campeón para los sin voz, para aquellos que murieron sin saber por qué. Este nuevo propósito le dio una fuerza que no sabía que poseía. La evidencia definitiva, guardada en una carpeta sellada en el escritorio de Lucas, era más que papel y datos digitales. Era la voz de Sofía, su conciencia, su alma. Lucas sentía el peso de su responsabilidad. Era el guardián de su historia, el vehículo de su justicia. Su viaje lo había llevado a través de la oscuridad de la pérdida y la frustración, pero ahora emergía a la luz, no ileso, pero entero. La certeza que ahora poseía era su armadura. Estaba listo para la confrontación final, para cerrar el círculo que su hermana había comenzado a dibujar 22 años antes. La historia se acercaba a su clímax. La red de engaños, pacientemente tejida a lo largo de 2 décadas, estaba a punto de ser quemada por la llama de la verdad. La profundización del misterio no había llevado a más confusión, sino a una claridad aterradora. El villano no era un monstruo escondido en las sombras, sino un hombre celebrado como un héroe.
Y la heroína no era una damisela en apuros, sino una científica brillante que, incluso enfrentando la muerte, encontró una manera de asegurar que la verdad sobreviviera. El escenario estaba listo para la revelación final. La ironía final de la situación no pasó desapercibida para Lucas. Alencar había construido su carrera sobre el estudio del cuerpo humano, la comprensión de su biología y sus debilidades. Sin embargo, fue un simple hueso de ese mismo cuerpo humano el que lo traicionó. Fue la biología, la materia prima de su profesión, la que se convirtió en su juez y verdugo. Sofía, una estudiante de medicina, había usado el propio objeto de su estudio contra su maestro, transformando un esqueleto anónimo en su mensajero inmortal. Lucas miró la orden de registro y la orden de captura en su mesa. Los nombres de Ricardo Alencar y de varios ejecutivos de PharmaCorp estaban estampados en el papel. Eran solo palabras, pero representaban la culminación de una odisea de 22 años. La frustración de semanas atrás parecía un recuerdo lejano. Los obstáculos que parecían insuperables habían sido reducidos a escombros. La determinación que casi se había extinguido ahora ardía como una hoguera. Era la hora. Era hora de enfrentar al diablo en su propia guarida. La red de cómplices y víctimas secundarias pintaba un cuadro devastador de la influencia de Alencar. Desde el administrador de archivos que convenientemente perdió documentos cruciales hasta el profesor jubilado que vivía con miedo, todos eran peones en su juego. Las otras víctimas, los pacientes de Cardiosen, eran daños colaterales en su búsqueda de gloria. La investigación de Lucas no reveló solo un crimen, sino un ecosistema de corrupción y miedo, todo girando en torno a la fuerza gravitacional de un único hombre sociópata. El diario de Sofía era la pieza central. Cada palabra era una bala apuntada al corazón de la narrativa de Alencar. Donde él afirmaba haber sido un mentor preocupado, el diario lo mostraba como un manipulador evasivo. Donde él alegaba tristeza por su pérdida, el diario revelaba que él era la fuente de su miedo. La evidencia no era solo factual, era profundamente personal, desenmascarando no solo sus acciones, sino la esencia misma de su carácter. Lucas sabía que cuando Alencar viera aquellas páginas, sabría que el juego había terminado. La certeza que Lucas sentía era contagiosa. Se extendió por su equipo, por su capitán, creando una unidad de propósito que era imparable. Ya no eran un pequeño grupo luchando contra un gigante. Eran un ejército, armados con la verdad más poderosa de todas, la de una víctima que se negó a ser olvidada. La esperanza se había transformado en certeza, y la certeza estaba a punto de transformarse en justicia. El punto de inflexión no había sido solo un momento, sino un proceso, el de desentrañar pacientemente una red de mentiras hasta que su centro quedara expuesto y vulnerable. La preparación estaba completa, los vehículos estaban listos, las radios zumbaban con comunicaciones codificadas. Para el mundo exterior era solo un día más, pero para Lucas Oliveira y para la memoria de su hermana Sofía era el día del ajuste de cuentas. Sostuvo la carpeta con las pruebas. Era pesada, no por el papel, sino por el peso de 22 años de espera. El viaje a través de la oscuridad del misterio estaba en su fin. Ahora era hora de arrastrar al monstruo a la luz. La decisión de confrontar a Alencar en su despacho no era solo táctica, era simbólica. Aquel espacio, con su madera oscura y vistas a la ciudad, era su trono, la manifestación física de su éxito fraudulento. Era el lugar donde recibía premios, donde era entrevistado como un líder visionario. Despojarlo de su poder en ese mismo escenario era esencial para la narrativa de la justicia. Lucas quería que los últimos recuerdos de Alencar como hombre libre fueran en su falso templo, derrumbándose a su alrededor. La complejidad de la red de corrupción de PharmaCorp exigió la formación de un grupo de trabajo federal. Lo que comenzó como un caso de homicidio local había explotado en una conspiración nacional. Lucas, el detective de homicidios atormentado por el pasado de su familia, se encontraba ahora en el centro de una de las mayores investigaciones de fraude corporativo de la historia. Su búsqueda personal de justicia para Sofía había encendido inadvertidamente un fuego
que purificaría toda una industria, demostrando que, a veces, la búsqueda de la verdad sobre un solo individuo puede revelar una enfermedad que afecta a la sociedad en su conjunto. Los obstáculos enfrentados por Lucas habían servido un propósito crucial. Lo forzaron a abandonar los métodos convencionales y a pensar como su hermana. Si hubiera encontrado los archivos de la universidad intactos, quizás nunca habría buscado el disquete. Si los testigos hubieran hablado, quizás nunca habría encontrado el diario. La obstrucción de Alencar, destinada a bloquearlo, terminó por empujarlo hacia el único camino que llevaba a la verdad completa e irrefutable. La arrogancia del villano pavimentó el camino para su propia destrucción. Cada página del diario de Sofía era un paso más profundo en la mente de una joven mujer confrontando el mal. Lucas leyó sobre su vacilación, su esperanza de que estuviera equivocada sobre Alencar, su héroe. Luego, su desilusión al darse cuenta de la verdad. Y finalmente, su resolución. «No puedo vivir sabiendo esto y no hacer nada», escribió. «No fue para esto que decidí ser médica». En aquellas palabras, Lucas encontró no solo la prueba que necesitaba, sino también la reafirmación del carácter de su hermana. Ella era, hasta el final, una defensora de los indefensos. La certeza de Lucas era ahora tan absoluta que podía prever los movimientos de Alencar. Sabía que el rector intentaría primero negar, luego culpar a otros y finalmente, quizás, intentar sobornarlo. Se preparó para cada una de esas eventualidades. La confrontación no sería un interrogatorio, sería una disección. Lucas iría pieza por pieza, desmantelando la persona pública de Alencar, exponiendo el núcleo podrido debajo, usando las propias palabras y pruebas de Sofía como su bisturí. La revelación de la red de secretos también trajo un nuevo peligro. Pharmacorp, al darse cuenta de que su exposición era inminente, podría tomar medidas drásticas. Lucas y su equipo eran conscientes de que no estaban lidiando solo con un asesino envejecido, sino con una entidad corporativa desesperada con recursos casi ilimitados. La seguridad fue reforzada. La operación se mantuvo en el más absoluto secreto. La tensión antes de la confrontación final era eléctrica. La calma antes de una tormenta perfectamente orquestada. El disquete y el diario fueron guardados como las joyas de la corona. Eran la combinación perfecta de prueba forense y testimonio emocional. El disquete hablaba a la cabeza, con sus datos fríos y lógicos. El diario hablaba al corazón, con su narrativa, de coraje y traición. Juntos, no dejaban espacio para la interpretación o la duda razonable. Cualquier jurado, al ver esta combinación, vería la imagen completa. Un crimen de codicia, un encubrimiento cruel y el espíritu indomable de una joven que se negó a ser borrada de la historia. La frustración del inicio de la investigación parecía ahora una fase necesaria del proceso, una prueba a su perseverancia. Lucas se dio cuenta de que la justicia no es una línea recta, es un camino sinuoso, lleno de callejones sin salida y falsos comienzos. Pero para aquellos que se niegan a rendirse, para aquellos que son movidos por un propósito mayor, el camino, por más largo y difícil que sea, termina por llevar a la verdad. Su viaje era un testimonio de esa resiliencia, un eco de la propia resiliencia de su hermana. La certeza era una luz al final de un túnel de 22 años. Para la familia Oliveira, la reapertura del caso había sido una reapertura de la herida, pero el descubrimiento de la prueba definitiva fue el inicio de la cicatrización. La verdad, por más horrible que fuera, era mejor que el abismo de la incertidumbre. Saber lo que pasó, saber quién fue el responsable, permitía que el dolor finalmente comenzara a ser procesado, en lugar de ser simplemente soportado. La última pieza de la red en ser investigada fue el crematorio de la universidad. Los registros de 1996, convenientemente, también tenían un fallo para la noche de la desaparición de Sofía. Un mantenimiento no programado del equipo de registro. Era otra pieza de la obstrucción de Alencar, otro hilo en su telaraña de engaños. Aunque no podían probar que el cuerpo de Sofía fue destruido allí, la ausencia de registros en esa noche específica era otra acusación silenciosa, otro eslabón en la cadena de pruebas circunstanciales que se había vuelto irrompible.
El momento se acercaba. Lucas miró la fotografía de Sofía en su escritorio una última vez. «Es por ti», susurró. Su larga y solitaria vigilia estaba terminando. Ya no era solo el hermano en duelo o el detective obstinado. Era la culminación de la voluntad de Sofía, el instrumento de su justicia póstuma. Con el peso de la prueba y la ligereza de un propósito claro, se levantó. Era hora de cerrar el libro sobre el misterio de Sofía Oliveira y abrir el libro sobre la caída de Ricardo Alencar. La confrontación final no comenzó con un grito, sino con un pesado silencio. Lucas Oliveira entró en el suntuoso despacho del rector Alencar, el mismo santuario de poder donde su búsqueda de la verdad había sido recibida con condescendencia y mentiras. Esta vez, sin embargo, la dinámica era diferente. Lucas ya no era el suplicante, el hermano en duelo pidiendo información. Era el portador de la verdad, un juez que entraba en la cámara del acusado. Alencar lo recibió con la misma falsa cordialidad de antes, ofreciéndole un asiento en el sillón de cuero, un gesto de control que ahora parecía patético. El aire en la sala estaba enrarecido, cargado con el peso de 22 años de secretos, a punto de ser expelido en una tormenta violenta e inevitable. Alencar se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba, un rey en su castillo, e intentó iniciar la conversación con banalidades sobre la investigación. «Imagino que no ha tenido mucho progreso, detective. Un caso tan antiguo, las pistas tienden a evaporarse». Su voz era tranquila, pero el narrador omnisciente penetra en su mente, revelando una ansiedad subyacente, una necesidad de confirmar que su fortaleza de mentiras permanecía intacta. Subestimaba a Lucas, viéndolo no como un adversario a la altura, sino como una pequeña irritación que pronto sería olvidada. Este error de cálculo, nacido de su arrogancia sin límites, sería su fallo definitivo. Lucas lo dejó hablar, observándolo con una calma gélida que era mucho más intimidante que cualquier explosión de rabia. Con un movimiento deliberado, Lucas colocó una réplica del disquete sobre la superficie pulida del escritorio. El pequeño cuadrado de plástico parecía anacrónico e insignificante en aquel ambiente opulento, pero su impacto fue inmediato. Alencar lo miró, una chispa de reconocimiento brillando en sus ojos antes de enmascararla con confusión. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una reliquia del pasado». Lucas respondió. «Exactamente. El pasado tiene la costumbre de no quedarse enterrado». Luego comenzó a detallar, con una precisión quirúrgica, los datos de la investigación fraudulenta del Cardiocen, las anotaciones ocultas de Sofía, el comprometedor intercambio de correos electrónicos. Cada palabra era un golpe de martillo, agrietando los cimientos del imperio de Alencar. La máscara de Alencar comenzó a flaquear. Su compostura, antes tan perfecta, dio paso a una rigidez defensiva. «Esto es absurdo», replicó, su voz subiendo un tono. «Es una interpretación fantasiosa de una estudiante abrumada. Pharmacorp es una de las empresas más respetadas del mundo». Pero mientras su boca profería negaciones, su mente corría en pánico. Intentaba encontrar una salida, una forma de desacreditar la prueba, de culpar a un subordinado. El narrador revela su pensamiento. Lamentaba no haber destruido cada pedazo del trabajo de Sofía, cada vestigio de su existencia. Su confianza se estaba erosionando, reemplazada por la creciente y aterradora percepción de que estaba acorralado. Entonces, Lucas jugó su carta final. Sacó de su maletín el pequeño diario de tapa de cuero negro. No lo abrió de inmediato. Simplemente lo sostuvo, dejando que su presencia pesara en el aire. Para Alencar, la visión de aquel objeto fue como un puñetazo en el estómago. No sabía de su existencia, pero reconoció la caligrafía de Sofía en una etiqueta descolorida que Lucas le mostró. Era una prueba que no había previsto, una variable que no había podido controlar. Su castillo de naipes, ya tambaleándose, estaba a punto de derrumbarse por completo. El diario era la voz de Sofía, resucitada para atormentarlo y condenarlo. «Escribió sobre usted, Ricardo», dijo Lucas usando su primer nombre por primera vez, despojándolo de su título y su autoridad. Con manos firmes, abrió el diario en la última página.
El silencio en la sala era absoluto mientras Lucas leía las palabras en voz alta, su voz haciendo eco de la resolución de su hermana. Encontré la prueba final, el intercambio de correos. No puedo seguir ignorando esto. Voy a confrontar al doctor Alencar hoy. La verdad tiene que ser dicha. Las palabras flotaron en el aire. Una sentencia de muerte pronunciada por un fantasma. El rostro de Alencar perdió todo color. La negación era ahora imposible. La verdad, escrita con la tinta de su víctima, estaba allí, en la sala, entre ellos. La caída de la máscara fue total y aterradora. La fachada del humanitario benevolente se desintegró, revelando al sociópata frío y calculador que había debajo. Sus hombros cayeron, no en derrota, sino como si se liberara de un peso. Una sonrisa lenta y espeluznante se extendió por sus labios. Era brillante, dijo Alencar, su voz ahora desprovista de cualquier emoción fingida, reemplazada por una frialdad cortante. Brillante e ingenua, una combinación peligrosa. Ya no había mentiras, solo la escalofriante admisión de un hecho. No estaba confesando a un detective, se estaba jactando de su victoria, incluso en la derrota. El juego había terminado y finalmente podía mostrar su verdadero rostro. La confesión de Alencar no fue un torrente de culpa, sino una conferencia distorsionada, pronunciada con una calma aterradora. Se recostó en su silla, sus ojos fijos en Lucas, como un profesor explicando una ecuación compleja a un alumno lento. Sí, me confrontó, comenzó. Aquí mismo, en esta facultad, en mi antiguo despacho, la 302, entró con su rectitud juvenil, blandiendo sus pruebas como si fueran una espada sagrada. Habló de ética, del juramento hipocrático, tan predecible. Describió la escena no como una confrontación, sino como una irritación, un obstáculo en su camino hacia la grandeza. La falta de remordimiento era absoluta, su desconexión de la moralidad humana, completa. Continuó, saboreando cada detalle de su propia depravación. Le ofrecí todo, un futuro, financiación para cualquier investigación que quisiera, coautoría en mi trabajo. La habría convertido en una estrella. El narrador omnisciente se sumerge en su retorcida perspectiva. Él genuinamente creía que su oferta era generosa. No podía comprender por qué ella la rechazaría, pero se negó. Habló de los pacientes, de la verdad, como si la vida de algunos extraños anónimos fuera más importante que el progreso que estábamos logrando. Su voz estaba teñida de desprecio, el desprecio de un dios por un mortal que osa desafiar su voluntad. Para él su negativa no fue un acto de coraje, sino de estupidez. Su tono se volvió más sombrío cuando describió el momento de la violencia. Amenazó con ir a la prensa, al consejo universitario. Iba a destruirlo todo. Mi trabajo, la reputación de la facultad, el futuro de un medicamento que, a pesar de sus pequeños fallos, estaba destinado a ayudar a millones. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que lo idolatraba. Fue ahí cuando perdí la paciencia. En un arrebato de furia, como dicen en los informes, la agarré, luchó. Era más fuerte de lo que parecía. Describió el acto de estrangularla con la misma distancia clínica con la que describiría un procedimiento médico. No había pasión, solo la resolución de un problema. Se giró hacia Lucas, sus ojos vacíos de cualquier emoción humana. Pensé que estaba muerta. La llevé a la sala de preparación de especímenes anatómicos, un lugar apropiado, ¿no crees? Iba a deshacerme del cuerpo más tarde, durante la noche. Hizo una pausa, un brillo de admiración reacia en sus ojos. Fue en ese breve momento, cuando la dejé sola, que debió recuperar la conciencia y grabar ese mensaje, ingenioso, hasta el final. Era una científica. Su admisión sobre el mensaje en el hueso no era una confesión de culpa, sino un reconocimiento de la habilidad de su oponente, como un maestro de ajedrez admirando la jugada final de su adversario. El detalle final de su confesión fue el más escalofriante de todos. El crematorio de la universidad, usado para residuos biológicos, fue la solución obvia, dijo, encogiéndose de hombros. La transformé en aquello que intentaba proteger. Datos anónimos, cenizas y humo. Sin cuerpo, no hay crimen. Creí haber cometido el crimen perfecto.
Miró directamente a Lucas, su rostro una máscara de arrogancia intelectual, y entonces pronunció las palabras que resumían toda su monstruosa filosofía, la justificación que se había repetido a sí mismo durante 22 años. Ella era solo una chica. Yo estaba construyendo un legado que salvaría a millones. Su sacrificio fue necesario. Lucas escuchó cada palabra, su rostro impasible, su corazón un yunque de hielo y fuego. Dejó que Alencar vaciara su alma. Envenenada, dejó que construyera su propia horca con sus propias palabras. La calma de Lucas era su arma final, incitando la arrogancia de Alencar, llevándolo a confesar no solo sus acciones, sino la esencia misma de su monstruosidad. El silencio que siguió a la confesión fue más pesado que cualquier sonido, lleno de la enormidad del mal que acababa de ser articulado. Alencar parecía satisfecho, como si finalmente se hubiera desahogado de una gran hazaña, esperando algún tipo de comprensión de su brillantez distorsionada. Fue en ese silencio que Lucas hizo su movimiento final. Lentamente, levantó la mano hasta la solapa de su chaqueta, donde un pequeño objeto negro estaba discretamente sujeto. Miró a Alencar, sus ojos transmitiendo 22 años de dolor, rabia y finalmente triunfo. «Su sacrificio no fue necesario, Ricardo», dijo Lucas, su voz baja y llena de una autoridad inquebrantable. «Fue tu mayor error», tocó el micrófono. «Y para que no haya dudas, toda esta conversación, cada palabra de tu confesión, ha sido transmitida en directo a un equipo de policías que espera afuera». La comprensión golpeó el rostro de Alencar como una onda de choque física. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una incredulidad pura, seguida de una oleada de furia primal e impotente. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio. No estaba enojado por haber sido atrapado. Estaba furioso por haber sido engañado, por haber sido derrotado en un juego que no sabía que estaba jugando. El gran maestro de marionetas había descubierto que después de todo era solo un peón. Su grito de rabia fue ahogado por el sonido ensordecedor de las puertas de su despacho siendo derribadas. El equipo táctico irrumpió en la sala, un torrente de chalecos negros y armas apuntadas. El opulento santuario de poder de Alencar fue instantáneamente profanado por la dura realidad de la ley. El contraste era chocante, el orden caótico y eficiente de la policía contra el desorden de un solo hombre cuya vida acababa de implosionar. Alencar, el venerado rector, el pilar de la comunidad, se quedó paralizado, un animal acorralado bajo las luces cegadoras que ya no eran las de la admiración de la prensa, sino las de las linternas tácticas de la policía. Su imperio había caído en un solo instante, no con un estruendo, sino con el clic de un micrófono. Mientras los oficiales sometían a Alencar, presionándolo contra su propio escritorio, Lucas observaba a distancia. Escuchó el sonido metálico y definitivo de las esposas cerrándose en las muñecas del hombre que le había robado a su hermana. El sonido fue una liberación, el punto final de una frase que había tardado más de 2 décadas en escribirse. En los ojos de Alencar, Lucas no vio remordimiento, solo el odio puro de un tirano depuesto, y eso era suficiente. La justicia, en ese momento, no se trataba de arrepentimiento, se trataba de consecuencias. Se trataba del fin de un reinado de terror que se había disfrazado de progreso. Al mismo tiempo, a varios kilómetros de distancia, equipos coordinados del FBI irrumpían en las oficinas de Pharmacorp, arrestando a los ejecutivos cómplices en el esquema. La caída de Alencar fue la ficha de dominó que derribó toda la fila. Su confesión no solo lo condenó a él, sino a toda la red de corrupción que había ayudado a construir y proteger. La red de secretos, tan cuidadosamente tejida, fue deshecha en una sola mañana. La verdad de Sofía no solo liberó su propia historia, desencadenó una avalancha que limpiaría la podredumbre que se había extendido por tanto tiempo. La captura de Alencar no fue el final de un caso, sino el comienzo de una revolución. ¿Te ha sorprendido este giro? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Ricardo Alencar no fue solo un proceso legal, fue un espectáculo público, la catarsis de una ciudad que había descubierto a un monstruo en su seno.
La sala del tribunal estaba siempre abarrotada, las cámaras de televisión alineadas afuera como buitres. El hombre que antes había sido venerado ahora se sentaba en el banquillo de los acusados, su fachada de dignidad deshecha, reemplazada por un vacío frío y desafiante. Escuchó los testimonios en su contra, desde el técnico de laboratorio Sergio, que encontró la inscripción, hasta la enfermera Clara, cuya voz temblorosa resonaba con su culpa de décadas, sin mostrar nunca una chispa de remordimiento. Para él, aquello no era más que un teatro, una formalidad irritante en el camino hacia lo inevitable. El momento más impactante del juicio fue el testimonio de Lucas Oliveira. No habló como un detective presentando pruebas, sino como un hermano contando la historia de su hermana. Con voz firme leyó pasajes del diario de Sofía al jurado. Sus palabras, llenas de esperanza, miedo y, finalmente, de un coraje inquebrantable, llenaron la sala del tribunal. Por primera vez, Sofía Oliveira no era solo la fotografía de una víctima en un expediente archivado. Estaba presente, su voz haciendo eco a través de su hermano, contando su propia historia de traición y su lucha por la verdad. En ese momento, el juicio dejó de ser sobre Ricardo Alencar y pasó a ser sobre honrar el legado de Sofía. La prueba más condenatoria, sin embargo, fue la grabación de la confesión de Alencar. Su voz fría y calculadora, llenando el silencio del tribunal, fue su propia sentencia de muerte. Escuchar su escalofriante justificación del asesinato. Su sacrificio fue necesario. Provocó ondas de choque y repulsión visibles en los rostros de los jurados. No había defensa contra aquello. No había abogado, por más brillante que fuera, que pudiera contextualizar o atenuar la pura monstruosidad revelada en esa grabación. Alencar se había condenado a sí mismo, con su propia arrogancia y sus propias palabras, mucho antes de que el jurado pronunciara su veredicto. El veredicto fue rápido, culpable. De todos los cargos, asesinato en primer grado, fraude, obstrucción a la justicia. Cuando el juez pronunció la sentencia, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. La justicia, clara y severa, se había hecho, no solo para Sofía, sino para los cientos de víctimas anónimas del Cardiocén, cuyas muertes finalmente fueron reconocidas no como accidentes, sino como consecuencias directas de la codicia de un hombre y una corporación. La caída de Mendoza Alencar fue completa, su legado transformado de uno de prestigio a uno de infamia eterna. La farmacéutica Pharmacorp, golpeada por demandas multimillonarias, se declaró en quiebra, su nombre manchado para siempre. Con la verdad revelada y la justicia hecha, la familia Oliveira pudo finalmente comenzar el proceso de duelo que se les había negado durante 22 años. Como el cuerpo de Sofía nunca fue recuperado, celebraron un funeral simbólico. En un pequeño y tranquilo terreno con vistas a un lago donde no había un ataúd, colocaron su bata de estudiante de medicina blanca e impecable sobre un pedestal. Era el símbolo de su sueño, de su pasión, de la vida que le fue robada, pero también de su identidad como sanadora, una identidad que mantuvo hasta su último aliento. Amigos, familiares e incluso extraños conmovidos por su historia vinieron a rendir homenaje. Lucas se mantuvo al lado de sus ancianos padres, ahora encorvados por el peso de los años y el dolor, pero con una nueva luz de paz en sus ojos. Observó mientras su madre colocaba una única rosa blanca sobre la bata. Ya no existía la agonía de la incertidumbre corroyéndoles el alma. El dolor de la pérdida seguía siendo inmenso, pero ahora era un dolor puro, un dolor que podían abrazar y, eventualmente, aprender a vivir con él. Sabían lo que le había pasado a su hija. Sabían que había luchado, y sabían que su coraje final había, en última instancia, triunfado sobre el mal. Era un desenlace agridulce, un adiós que, finalmente podían decir. Mirando el memorial improvisado, Lucas sintió que el peso de 22 años finalmente se levantaba de sus hombros. La promesa que se había hecho a sí mismo, la promesa de un chico de 15 años al fantasma de su hermana, había sido cumplida. Su búsqueda que había definido su vida adulta había llegado a su fin. No sabía a ciencia cierta quién sería ahora, sin esa misión que lo consumía,
pero sentía una calma que no había sentido desde la infancia. Miró al cielo, y por primera vez, el recuerdo de Sofía no le trajo una punzada de dolor y culpa, sino un sentimiento de orgullo y amor profundo. Había encontrado su paz, no en el olvido, sino en la conclusión del viaje de ella. El tiempo, que antes había sido un enemigo, un ladrón de recuerdos y pistas, se convirtió en un agente de curación y transformación. 2 años después del juicio, la tragedia de Sofía Oliveira ya no era una herida abierta, sino un catalizador para un cambio profundo y duradero. El panorama de la ética médica y la responsabilidad corporativa había cambiado irrevocablemente, y en el centro de ese cambio estaba el nombre de una joven estudiante que se negó a guardar silencio. Su muerte, que había sido un acto de ocultación, se había convertido en una fuente de revelación y progreso para el mundo. Su sacrificio, que Alencar consideró necesario para su propio legado, terminó por destruir ese mismo legado y construir uno mucho más significativo en nombre de ella. Con el dinero obtenido de 1900 las demandas civiles contra los bienes de Alencar y lo que quedaba de Pharmacorp, la familia Oliveira creó la Fundación Sofía Oliveira para la Ética Médica. La fundación, liderada por un Lucas ahora más sereno y con un nuevo propósito, financia a jóvenes investigadores independientes y aboga por una mayor transparencia en los ensayos clínicos. Se ha convertido en una guardiana vigilante, asegurando que la búsqueda del lucro nunca más se superponga a la seguridad de los pacientes. El nombre de Minton Sinwam, Sofía, que casi fue borrado, era ahora sinónimo de integridad y coraje en el mundo de la ciencia. La historia de Sofía capturó la imaginación de la nación, inspirando un movimiento de reformas. El Congreso aprobó una nueva ley federal, popularmente apodada la Ley Sofía. La ley endurece drásticamente las penas por fraudes científicos en investigaciones financiadas con fondos públicos y privados, y crucialmente, implementa protecciones robustas para los denunciantes en el área de la salud, garantizando que aquellos que se atrevan a decir la verdad no enfrenten represalias. La muerte de una mujer, causada por haber amenazado con exponer la verdad, resultó en un sistema donde miles de otras personas ahora se sienten seguras para hacerlo. De vuelta en el campus universitario, el esqueleto Arthur encontró su lugar de descanso final. Fue retirado de su servicio en el laboratorio de anatomía y ahora ocupa un lugar destacado en una vitrina de cristal en el nuevo Museo de Historia de la Medicina de la Universidad. A su lado, una placa de latón pulido cuenta la historia completa. No la historia de un espécimen anónimo, sino la historia de cómo se convirtió en el mensajero silencioso de Sofía Oliveira. La placa termina con una cita de la última entrada de su diario. La verdad tiene que ser dicha. Los estudiantes de medicina ahora se detienen frente a la vitrina, leyendo la historia en silencio. La leyenda del campus sobre la estudiante desaparecida se ha transformado en una lección poderosa sobre ética, coraje y el costo de la complacencia. Arthur, el esqueleto, ya no es un objeto de curiosidad morbosa, sino un monumento a la integridad. Es un recordatorio constante para cada futuro médico del juramento que harán, de la responsabilidad que cargan y de la fuerza que se necesita para defender la verdad, incluso ante un poder abrumador. Lucas Oliveira, a veces, visita el museo. Se para frente a la vitrina, no con tristeza, sino con una sensación de paz y propósito. Ve el legado de su hermana no en su trágica muerte, sino en el impacto positivo que su historia sigue teniendo. Ella no pudo vivir su vida salvando niños como cirujana pediátrica, pero en la muerte, su acto final de desafío, está salvando innumerables vidas, garantizando que la ciencia sirva a la humanidad de manera honesta y verdadera. La narrativa de la vida de Sofía no termina con su desaparición en 1996, sino que continúa escribiéndose con cada investigación financiada por su fundación, con cada vida protegida por la ley que lleva su nombre. Su memoria ha sido rescatada del abismo del olvido y transformada en un faro. Su historia se ha convertido en un testimonio duradero de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que la justicia puede tardar, puede enfrentar obstáculos aparentemente insuperables, pero que la verdad
A veces, encuentra una forma de sobrevivir, aunque sea grabada en un susurro silencioso, en un trozo de hueso. El legado de Sofía Oliveira es la prueba de que una sola voz, incluso silenciada, puede resonar a través de las décadas para sacudir los cimientos del poder y la corrupción. Su historia no es, en última instancia, sobre la oscuridad del crimen, sino sobre la luz inextinguible de la verdad. Y en esta verdad encontramos un mensaje duradero de esperanza, que el coraje de un individuo puede, de hecho, cambiar el mundo, y que ninguna vida dedicada a la búsqueda de la verdad se vive jamás en vano. La justicia, al final, no se trató solo de encarcelar a un hombre malo. Se trató de reafirmar los valores por los que Sofía vivió y murió. Se trató de asegurar que su fe en la verdad no fuera una ingenuidad, sino la más poderosa de las fuerzas. Al mirar su historia, se nos recuerda que la memoria es más que recordar el pasado, es usar las lecciones de ese pasado para construir un futuro mejor, más justo y más seguro para todos. El funeral simbólico le dio a la familia un lugar para su duelo, pero el verdadero memorial de Sofía está esparcido por el mundo. Está en los laboratorios donde los científicos trabajan con integridad renovada, en las juntas directivas donde los ejecutivos ahora temen las consecuencias del fraude, y en los corazones de los estudiantes que aprenden su historia. La bata blanca, colocada en ese pedestal, representaba un sueño interrumpido, pero su legado tejió un manto de protección para incontables otros. Lucas encontró un nuevo camino. Dejó la policía y se dedica a tiempo completo a la fundación. Búsqueda de justicia, que comenzó con rabia y dolor, se transformó en una misión de esperanza y prevención. Viaja por el país, compartiendo la historia de Sofía, no para evocar tristeza, sino para inspirar coraje. Transformó su mayor trauma en su mayor fortaleza, asegurando que el sacrificio de su hermana nunca sea olvidado y que su espíritu continúe luchando por las causas en las que creía. El juicio puede haber terminado, pero el impacto de la verdad de Sofía continúa reverberando. Cada noticia sobre un nuevo descubrimiento ético, cada denuncia exitosa de fraude, es un eco de su coraje. Su historia se ha convertido en un mito moderno, una parábola sobre el bien contra el mal, sobre la integridad contra la corrupción. Y como todos los grandes mitos, su mensaje es atemporal. La verdad, incluso cuando está enterrada bajo décadas de mentiras, finalmente encontrará su camino hacia la luz. Así, la historia de una estudiante de medicina que desapareció en una noche de otoño no termina en tragedia, sino en triunfo. Es un triunfo de la memoria sobre el olvido, de la justicia sobre la impunidad y, sobre todo, de la esperanza sobre la desesperación. El legado de Sofía Oliveira vive, no grabado en piedra, sino en los corazones y mentes de aquellos que continúan luchando por un mundo donde la verdad, de hecho, necesita y puede ser dicha. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por haber visto esta historia.